¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos más sobre este caso realmente macabro. El comandante general de la policía, el coronel Johnny Aguilera, informa cuáles son los avances de esta investigación. Pero mientras se realizaba esta entrevista se terminó descubriendo que la hija denunció que su padre está desaparecido y que encontró el mandil de su padre, además de un gorro de chef que era de su padre, en la casa de este feminicida. Escuchemos este informe por parte del comandante general de la policía y también las declaraciones de esta joven. Escuchemos y luego continuamos. Las dos personas que han perdido la vida las ha asfixiado, y lo que queremos a partir de esta búsqueda de la que usted acaba de hablar es no solamente establecer esto, sino también cuáles han sido los métodos de control que este sujeto ha utilizado con las por lo menos 77 víctimas que han sido identificadas por la policía a través del análisis de los dispositivos celulares, 4, que se encontraban en posesión de este individuo en la primera oportunidad que la policía ha intervenido en su domicilio. Ahora bien, aún para nosotros tiene mucha repercusión y mucha importancia en los actos cometidos en la víctima, tanto en vida como post-mortem. Y estamos no solamente interesados en encontrar a otros cuerpos que nos permitan establecer si es que han existido o no mayores vidas perdidas a manos de este sujeto. Y es que estamos certeros de que este individuo no solamente ha empleado la sorpresa, el engaño, sino también, por el perfil que él refleja, ha utilizado, así lo podemos aseverar, acciones súbitas o relámpagos que, de acuerdo a las versiones de los vecinos, se habrían materializado en las prendas que estas mismas personas han logrado encontrar en inmediaciones de su casa. A propósito de esto, coronel Aguilera, y le saludo también desde Santa Cruz. Permítanos unos instantes, por favor, si podemos ir en vivo. Estamos con Raiza Ontiveros desde el lugar de los hechos. ¿Dónde están los vecinos? Donde nosotros decíamos es comprensible este grado de no solo conmoción que hay dentro del vecindario, sino también impotencia. Raiza, usted nos cuenta lo que está ocurriendo a esta hora de la noche, mientras nos acompaña también el comandante general de la policía. Buenas noches. Muy buenas noches, Cecilia, Juan Carlos, amigos de todo el país. Estamos en la ciudad del Alto, en este momento en la zona Vallivián. Una familiar de una persona desaparecida, de su papá, ha encontrado e identificado algunas prendas hace unos momentos. En este momento también se encuentra revisando lo que está aquí. Vamos a hablar un momento con ella. Señora, por favor, ¿usted ha identificado prendas de su papá? Cuéntenos. Sí, buenas noches. Hace rato, sin querer, hemos venido a buscar y más que todo hablar con la junta vecinal porque mi papá vivía al frente. Y hace 3 años que él ha desaparecido, el 2019. ¿En qué condiciones ha desaparecido? ¿Él salió a trabajar? Él era chef y él se ha venido a vivir, porque él trabajaba en Guatajata y se ha venido a vivir acá, a trabajar, a vivir acá. Y desde ese entonces él vendía comida, sacaba parrillas acá. Ha desaparecido de lo nada, nadie sabe nada, ni la misma dueña de casa me da alguna información en cómo ha salido, nada. Es más, me dice que su celular de mi papá sigue ahí adentro. ¿Qué es lo que usted ha encontrado? ¿Qué prenda ha encontrado? Su delantal de mi papá, el que usaba a diario, y ahorita su gorrito. Sí, de chef. Ahora usted está muy preocupada, pide a la policía que ya actúen de inmediato para poder identificar dónde estaría su padre. Sí, yo eso es lo que pido, que busquen, debe estar enterrado mi papá igual ahí adentro, porque en ningún lado se le ha encontrado, he aperturado caso, lo han cerrado por falta de pruebas. ¿Usted cómo ha aperturado el caso? ¿Qué le han dicho? ¿Ha ido a la policía? Desaparecido por trata y tráfico. Fui a aperturar una denuncia verbal y abierto caso aquí en el Alto también. Me han cambiado de fiscal durante los 3 años y nunca se ha hecho nada. He pedido incluso que lo presenten en el domicilio donde vive, pero tampoco lo han hecho. Cecilia, como puede escuchar acá a la familiar, Juan Carlos, es grave lo que ella dice. 3 años que no se sabe dónde está su papá y tampoco ha recibido ayuda de las autoridades pertinentes. Cecilia, la escucho. Sí, Raiza, esto nos daría también una otra pista, no solo a la ciudadanía, sino especialmente a quienes están investigando. Hablamos de policías y fiscales, porque hasta ahora se investigaba a este hombre como un psicópata cuyas víctimas eran principalmente mujeres.
¿no? Hay 77, por lo menos 77 mujeres jovencitas y de otras edades también que habían caído en sus redes y que él había procedido también a abusar de ellas. Y víctimas mortales, como hemos escuchado y hemos visto hasta el momento, 2, si no son más. Pero esta señora está denunciando la desaparición de su papá, que vivía al frente de esta casa y que de la noche a la mañana desapareció. Esto también nos da otro perfil de este hombre, que obviamente extiende mucho más el ámbito de actuación, si es que así se ha dado, por supuesto, de él, porque lo que dice la hija es que ha encontrado su ropa allí. Coronel Aguilera, cuando ustedes hablan con él ha dado alguna otra pista de haber procedido también a victimar a otro tipo de personas que no sean nada más mujeres que reclutaba a través de redes sociales? Yo quiero decirle que esta es una iniciativa propia de la Policía Boliviana. La Policía Boliviana ha estado efectuando patrullaje cibernético a través de nuestra división Trata y Tráfico de Personas. Aún tenemos en nuestra lista varias otras personas que desde nuestra perspectiva emplean este mismo procedimiento para captar personas que, aprovechando su estado de vulnerabilidad, son vejadas sexualmente y en este caso, como usted ha dicho, asesinadas. A partir de la pregunta, usted nos dice si es que vamos a continuar efectuando actividades. Es así. Lo que encontramos allí a partir de la declaración de la dama que me ha antecedido es que existen elementos para situar en tiempo y espacio a ese señor con prendas de vestir que se encontraban al interior del inmueble. Esto quiere decir que encontramos indudablemente un nexo causal, pero no solamente esto. Cuando usted nos pregunta cuál era el método de control que este sujeto empleaba, efectivamente empleaba golpes reiterados a las víctimas, empleaba el engaño, en muchas circunstancias también empleaba esposas y cuerdas para proceder a ejercitar actividades contra la libertad sexual que impedían la movilización de la víctima. Pero no solamente eso, sino que ese individuo, desde nuestra visión, también generaba conductas fetichistas. Permítame recordarle que son por lo menos 5 las fases que atraviesa un individuo que tiene este tipo de circunstancias, este tipo de, vamos a llamar, de acciones. La primera siempre es una fase fantástica en la que el sujeto va planificando las acciones que va a efectuar contra su víctima. La segunda es la fase de pesca y esa es la importancia de la actividad de la Policía Boliviana en cuanto a la intervención que efectuamos en las redes sociales. La tercera es la fase de seducción. En el caso de la seducción, este individuo había empleado el engaño, actuaba como si fuera un funcionario policial, sembrando sal en habitaciones, se presentaba como tal, les decía que esta era una sustancia controlada e inmediatamente ejercitaba actividades sexuales y las extorsionaba a lo largo del tiempo. Si bien este sujeto vivía con su madre, su hermana y su cuñado, no le conocemos actividad oficial, lo que significa que después de haber generado esta fase de seducción, pasa a la fase de captura. En el caso de las 2 víctimas que hemos desenterrado de su casa, estamos en la certeza de que han sostenido una relación de carácter sentimental con este individuo. A tal extremo, le decía, de que encontramos videos que hemos logrado recuperar en los cuales este sujeto sostenía estas relaciones con estas 2 personas, pero que además, ya en la fase de muerte, porque esa es la última fase, después de haber generado la muerte, envía mensajes pidiendo rescate por a quienes ya se había quitado la vida. ¿Por qué hacemos estas afirmaciones? Bueno, porque estamos certeros de que en el perfil de este individuo existen conductas para esclavizar a la víctima, ¿no es cierto?, para someter a aquella víctima, más allá de la presión física, más allá de la agresión física, a través de la presión que ejercitaba como si fuera funcionario de la Policía Boliviana, falsamente, desde luego. Pero no solo eso, sino que después de haber ejercitado este acto contra la libertad sexual, se tomaba la molestia de videograbarlas, generando, comillas, un descargo, como si la acción sexual hubiera sido voluntaria. General Aguilera, hoy, estábamos también conversando sobre el tema con el fiscal de distrito, hoy se ha realizado un trabajo, bueno, el trabajo se viene realizando hace días, pero hoy en específico un trabajo multidisciplinario. Creo que observemos por favor estas imágenes
trabajo de la policía, del Ministerio Público, incluso han participado algunos de los juntas vecinales y sus dirigentes. Esta es la habitación de Richard Choque. Sí. Y aquí, en general, lo que se ha buscado es algún elemento, algún indicio de más víctimas. ¿Por qué le pregunto esto y a dónde voy? Todos los días, estos últimos días, en general, han estado apareciendo, como acaba de escuchar, personas que creen que sus familiares podrían haber sido víctimas de Richard Choque. Mi consulta, mi duda a partir de este trabajo, esta verificación que se ha realizado, hasta este momento, general, ¿han encontrado algún elemento, algún indicio, ya sea en este trabajo en campo o en la declaración de Choque, que dé cuenta de que esta persona tiene más víctimas? Muy bien, más allá de la declaración de este sujeto, que en inicio ha negado haber sido autor, de manera material nosotros hemos probado que sí lo es. Ajá. Y que tiene una conducta reiterada, además un patrón que nos permite establecer responsabilidad. En cuanto a la pregunta, hemos realizado pruebas de carácter físico-químico, que significan que el relevamiento de información orgánica, cuando digo orgánica es que vamos a buscar restos de sangre, restos de semen, etcétera, y hemos procesado este escenario más allá de la versión. Primer tema, es decir, prueba orgánica que vincule a otras personas ajenas a su entorno dentro del domicilio. Independientemente, también se han colectado prendas de vestir y otras que indudablemente tienen que ser analizadas y ojalá reconocidas por las personas que pudieran permitirnos tener una identidad. Y es que la identidad es lo más importante, porque si nosotros logramos establecer la correspondencia de esa prenda de vestir con una víctima, entonces podremos generar un otro perfil. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de otro perfil es que hemos logrado establecer que, como bien lo dijo usted, Juan Carlos, hasta el momento las víctimas eran de sexo femenino. Pero quiero hablar de las desviaciones. Hemos encontrado que el sujeto no solamente que tenía relaciones de carácter, voy a llamar sexual, con damas, sino también de otro tipo. Y es por esto que nos llama poderosamente la atención el hecho de que haya aparecido la prenda de vestir de un hombre. Esto nos tiene que llamar indudablemente la suspicacia. Lo que acaba de denunciar esta persona en nuestra unidad móvil. Correcto. Porque, como le decía, nosotros lo que hicimos en la fase de investigación es colocar un perfil de ensayo, presentarnos como si fuéramos una mujer y a partir de eso lograr aprenderlo. Continuamos trabajando, no solamente con él. Hemos encontrado videos fundamentalmente en la ciudad de Cochabamba, que donde es la mayoría de las víctimas, voy a decir que han sido captadas por este sujeto, que nos permiten establecer no solamente una recreación del antes, durante y el después del acto vamos a llamar delictivo de este sujeto, sino que nos permite, a partir del estudio que hemos realizado y esperamos también que la parte científica del IDIF pueda corroborar las versiones que maneja la policía desde el análisis criminológico, que este sujeto, al tener, vamos a decir, la bisexualidad, podría haber cometido este nuevo tipo de delitos. Pero insisto, ya la policía ha asegurado, a partir de estas pruebas de carácter físico-químico, la existencia de aquello. Por el momento, después de ver las otras pruebas, también tenemos nosotros canes detectores de restos mortales. Los canes voy a llamar a simple vista, sin alterar el escenario, no han logrado encontrar mayores de estos. Nos toca, por tanto, ahora cavar el lugar, que son más o menos 600 metros de terreno. La propiedad mide más o menos 900 metros. Hay una construcción que es la parte anterior de la zona boliviana, en la cual estaba ocupada por la madre, por la familia de él, y también una habitación que insisto está presentada, pero hacia adentro hay un canchón. Y nosotros todavía tenemos la susceptibilidad de que pudieran hallarse allá y que producto de la descomposición nuestros canes no hubieran podido detectar aquellos olores. Es que por eso, en coordinación con el Ministerio Público, lo que pretendemos es excavar aquello y encontrar restos. Ojalá que no fuera así. Pero lo que sí tenemos que hacer es descartar que el lugar, es decir, ese domicilio, sea el recinto donde las ha enterrado. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Primero porque quiero que evoquemos que este sujeto ya había sido condenado el año 2013. Esto quiere decir que tiene una conducta reiterada
Y del 2013 hasta el momento en que sufrió la sentencia, que fue el año 2015, y después de haber sido liberado el año 2019, encontramos por lo menos 2 años de actividades que todavía no están traducidas materialmente. Como le decía, hemos encontrado 77 personas, de las cuales a 15 hemos logrado entrevistar y nos han ratificado la teoría que hemos estado manejando desde un inicio, que eran coaccionadas, que eran extorsionadas para efectuar actividades de índole sexual. General, acompáñenos unos instantes, seguimos en vivo, hay más personas que están en el lugar. Raiza, con usted, por favor, y como nos decía la señora hace instantes, gente que denuncia la desaparición y que ha llegado allí a tratar de identificar dentro de esta investigación policial algún elemento que los debe a sospechar que familiares desaparecidos pudieran estar en este lugar o haber sido víctimas de este hombre. Adelante, Raiza. Así es, Cecilia. Bueno, continuamos con Caterín Mamani, que ha identificado las prendas de vestir de su señor padre, José Luis Mamani. Nos dice que él habría desaparecido el 2019, en abril del 2019. Han abierto un caso en la policía, en la fiscalía. Sin embargo, no han recibido respuesta de las autoridades. En este momento, Caterín está dando los datos de su padre a la policía respecto a las prendas que se han podido encontrar en este lugar. Vamos a aproximarnos también para hablar con ella y bueno, ella ya va a poder escucharlos para las preguntas pertinentes. Caterín, por favor, te van a hacer algunas consultas desde estudio. Te escuchan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora Caterín. Gracias por conversar con nosotros. Estamos también en compañía del general Aguilera, que es el comandante nacional de la policía, quien está también en el estudio junto a nosotros, Juan Carlos, también en la ciudad de La Paz. Usted daba detalles del momento de la desaparición de su papá, hace 3 años, decía usted. ¿Alguna sospecha que hubiesen tenido ustedes en algún momento? No, la última vez que lo vieron acá era por el domicilio. Y nadie dio datos cómo ha salido mi papá. El principal sospechoso que está en el caso es el mejor amigo de mi papá, que es Marcelo Lima Escobar, que lo ha traído aquí, ha negado incluso saber dónde vivía y él había sido el garante del domicilio de mi papá. Es decir, Caterín, en el caso de su papá como tal y esta desaparición, hasta ahora no hay ningún responsable. No, lo han cerrado el caso por falta de pruebas, he caminado en todo lado, me han cambiado 3 fiscales hasta el momento y incluso he pedido la triangulación de llamadas, pero la dueña de casa me indica que para qué yo quiero la triangulación si el celular de mi papá se encuentra dentro del domicilio aún. O sea, mi papá ha salido sin ningún rumbo para dejar sus pertenencias dentro del cuarto. Ahora, o sea, todo quedó dentro del dormitorio donde vivía o alquilaba su papá. Sí, que es justamente al frente donde ha ocurrido todo este hecho. Ajá. Caterín, ¿usted está segura? Hace instantes nos decía nuestra colega Raiza Ontiveros que ha reconocido un delantal y una gorra de chef de su papá que tenía esta profesión. ¿Usted está segura que esas prendas pertenecen a su papá? Sí, es su delantal de mi papá. Yo conozco sus delantales de él, incluso amigos que han visto en el noticiero han venido y me han cerciorado que es su delantal de mi papá. ¿Estas 2 prendas nada más ha encontrado usted de él en este lugar, en esta casa? Sí. Sí, por el momento sí, ya que por la noche no se puede ver bien las prendas que están y aparte que están quemadas. Bien, Caterín, está coordinando con los efectivos policiales que están ahí en el lugar, me imagino, para brindar toda la información y todos los datos y a partir de esto, pues, realizar la investigación correspondiente. Nos decía, general, llama la atención esto. Y usted lo ha debido ver, todos estos días han ido apareciendo, se han encontrado igual anillos de promoción, lo han encontrado los propios vecinos hoy, hace algunas horas nada más, escondidos en una especie de peluche, y así poco a poco están encontrando elementos. General, ¿todos estos elementos van a entrar al proceso de investigación? Indudablemente, y es por eso que la policía en este momento
no solamente que está efectuando entrevistas, sino también colectando estos elementos para situar a las víctimas y relacionarlas con este individuo. Indudablemente que no existe una explicación lógica para que esté allí el gorro de chef y un mandil sin que el señor viva allá. Esto quiere decir que en algún momento ha tenido que haberse trasladado o la prenda de vestir o el señor a su domicilio. Y es por eso que le decía que nosotros tenemos que continuar efectuando exámenes de carácter físico, porque cuando hablamos de una persona desaparecida, la teoría nos explica tres cosas. La primera es que una persona desaparece por voluntad propia. La segunda es que sea víctima de una red criminal. Vamos a llamar trata y tráfico de personas. Y por último, la más penosa, es que la persona haya muerto. No existe ninguna otra alternativa para que una persona no sea encontrada. Entonces, si encontramos aquí, lo que muy bien nos dice Raiza, nos dice la hija del señor Chef, lo que nos toca es continuar fortaleciendo las investigaciones, primero para establecer que efectivamente esa prenda de vestir es de quien dice ser. Segundo, a partir de haber encontrado esto, nos tocará armar un nuevo dibujo de ejecución para establecer la existencia de otras personas más. Evidentemente, cuando usted nos habla de anillos, de relojes que no le corresponden a este sujeto, esto nos lleva a dos hipótesis. Una, que en muchas circunstancias quienes han sido extorsionadas por este sujeto entregaban bienes como parte de pago por la pseudo protección que él brindaba. O lo que usted me está insinuando es que estas prendas correspondan a personas que han estado, yo diría, producto de su sometimiento. General, bueno, la situación va a seguir entonces en materia de investigación. Hace instantes el fiscal pedía a la población, en su conjunto a los vecinos también, tener paciencia pero no entorpecer las investigaciones en este momento, ¿no? Es difícil porque hay una suerte de susceptibilidad y es comprensible también esta desconfianza que existe. Es decir, este hombre había estado detenido desde el 2013, la policía hizo su trabajo en el 2013. La policía logró que se lo sentenciara, el Ministerio Público también logró una sentencia de 30 años y un juez le otorgó una medida que ni siquiera le correspondía en el ámbito legal. Es algo que realmente deja esta desconfianza de los vecinos, pero ahora hay que esperar a ver qué otras pruebas se pueden localizar en el marco de este proceso de investigación contra este hombre. Cierto, y es que habiendo personas que no han encontrado a sus familiares, que ni siquiera han podido brindarles una cristiana sepultura y que viven en una incertidumbre total, lo que nos toca como policía no es solamente darles celeridad, sino sobre todo poner profesionalismo. Y es que hay que comprender que cuando, y lo he escuchado varias veces en mi condición de investigador, que cuando no saben qué ha pasado con su familiar, ellos no viven en paz, ¿no es cierto? Es una búsqueda permanente, una mezcla de esperanza y de tristeza, el buscar un cuerpo que nunca aparece. Y cuando usted les entrevista, estas personas le dicen, por lo menos, vuelvo y repito, quisiera darle sepultura a mi familia. En muchas circunstancias también, y esto es importante destacar, hay algunas falencias desde el punto de vista procesal que impiden proseguir la investigación. La policía boliviana ha cambiado trascendentalmente eso. Si la norma exige que sean 72 horas las mínimas necesarias para declarar a una persona desaparecida, la filosofía de la policía es distinta. Si una persona está acostumbrada a llegar a las 2 de la tarde a su casa y no lo ha hecho hasta las 3, es decir, que ha roto un esquema normal de vida, un esquema de cotidianidad, ya nosotros recibimos la denuncia. Nosotros inmediatamente empezamos a trabajar. Y es que lo que queremos es ser una policía proactiva. Estamos trabajando indudablemente en mejorar estos procesos que permitan no solamente sensibilizarnos, sino también brindar contención y terapia a quien en definitiva no solamente ha sufrido como víctima primaria, sino como víctima secundaria estos hechos. En General Aguilera, para ir finalizando, agradeciéndole su presencia, dos puntualizaciones, si me permite. Ayer se ha conocido de la aprehensión de una persona que podría ser cómplice de Richard Choque. Sí. ¿Qué se sabe de esta persona? Muy bien, este es un individuo que ha compartido condena con él. Este sujeto también estaba sentenciado por robo agravado el año 2013. El sujeto ha admitido haberle entregado una chapa policial por un costo de 450 bolivianos. Ahora bien, ¿cuál es la vinculación? Lo que sucede es que este sujeto
se disfrazaba como funcionario policial, engendraba el temor, la extorsión a partir del empleo de una chaqueta azul, que ya no la usa la policía, una gorra de la FELCC y esta chapa. Entonces se presentaba en los lugares que él había, insisto, yo diría premeditadamente adecuado, haciendo creer que la intervención policial era para detenerla por sustancia de droga. Ahora bien, esa es la trascendencia. Ha proporcionado los medios para que se ejecute este hecho y es por eso que la policía lo ha detenido. ¿No tiene ningún otro grado de complicidad en los delitos como abuso y los feminicidios? Bien, los testigos, las víctimas de este sujeto, nos han afirmado todas que las actividades las realizaba solo. Entiendo la pregunta. Usted me está diciendo si en el proceso de captación, vamos a llamar, o de engaño o por empleo de la fuerza física, ha habido una cooperación. Por el momento no. Pero este sujeto, el que está preso ahora, sí le entrega este medio, esta chapa, como para que este sujeto pueda disfrazarse adecuadamente y engendrar el temor, ¿no es cierto? Y así lograr, yo diría, reducir la defensa de las víctimas. General, queremos agradecerle por estos minutos con nosotros, ahora en Que No Me Pierda, por habernos brindado también otros detalles en el marco de lo que es este proceso de investigación en un caso que conmociona a la opinión pública boliviana por la crueldad con la que actuó este hombre durante todo este tiempo, desde antes del 2013, que lo detienen por primera vez durante todos estos últimos años, pero además por el accionar de la justicia que nuevamente queda en entredicho. Gracias, general. Gracias, general. Nos ha acompañado el comandante general de la policía, el general Johnny Aguilera también. Tras el hallazgo de un delantal y un gorro de chef en la casa del psicópata sexual, quien además podría ser su vecino, la policía colecta los elementos para confirmar si se trata de esta persona. El comandante general de la policía, Johnny Aguilera, informó en una entrevista que debido al reconocimiento de prendas de vestir de una persona quien de profesión era chef y era vecino del denominado psicópata sexual, la policía colectará los elementos para relacionar a la víctima con este sujeto. La policía en este momento no solamente está efectuando entrevistas, está colectando datos, elementos para situar a las víctimas y relacionarlas con este individuo, aclaraba Aguilera. Según el jefe policial, no existe una explicación lógica del por qué las prendas de este chef se encontrarían en este lugar. Señaló que en algún momento la prenda de vestir o la persona tuvo que trasladarse hasta esta casa del psicópata sexual. Indudablemente no existe una explicación lógica del por qué está allí el gorro del chef y un mandil. Sé que el señor vivía allá. Esto quiere decir que en algún momento ha tenido que haberse trasladado la prenda de vestir o el señor a ese domicilio. La hija del chef desaparecido el año 2019, quien fue vecino del psicópata sexual, denunció haber hallado entre los objetos que sacaron del domicilio del feminicida Richard, ubicado en la zona Vallivian de la ciudad del Alto, el delantal y el gorro de su padre. Es su delantal de mi papá. Yo conozco sus delantales. Incluso amigos que vieron en el noticiero vinieron a cerciorarse que es el delantal de mi papá, reiteró la hija de la persona desaparecida, ella entre lágrimas. Según relató la denunciante, su padre vivía al frente de la casa del feminicida Richard, en una habitación alquilada. Ella, junto a su familia, habían sentado la denuncia de la desaparición de su padre ante la policía. Tras no hallar ningún rastro sobre su paradero, se habría cerrado el caso. Sin embargo, los antecedentes señalan que este chef, al momento de su desaparición, habría salido sin sus pertenencias. Incluso habría dejado su celular en la casa donde vivía en alquiler. Es de esta forma que su hija identifica prendas de ropa de su papá desaparecido en la casa del asesino serial. La familiar informó que su papá desapareció en 2019 y vivía al frente de la casa del asesino serial. La noche de este viernes, Caterine Mamani llegó hasta el domicilio del asesino serial Richard Choque Flores, lugar donde días atrás vecinos quemaron la ropa y otros objetos para conversar con la junta vecinal sobre su papá, identificado como José Luis Mamani, que desapareció hace 3 años, pues vivía al frente de este inmueble. En contacto en vivo, la familiar manifestó entre lágrimas que por casualidad empezó a observar la ropa que estaba
en las afueras de las habitaciones ubicada en la zona Vallivian de El Alto y reconoció 2 prendas de vestir, un delantal y una gorra que eran de su progenitor, que se dedicaba a ser chef. Él se vino a vivir acá, al frente de la casa de Richard, sacaba comida y desde entonces no sabemos nada de él. Ni la dueña de casa me da alguna información, es más, me dice que el celular de mi papá sigue adentro, dijo la mujer. Tras descubrir la ropa de su papá, Catherine dio todos los detalles a un efectivo de la policía boliviana que resguarda la casa donde vivía el asesino serial, mientras un grupo de vecinos permanece en vigilia. Mi papá está enterrado en este lugar porque en ningún caso se lo ha encontrado, dijo la hija a tiempo de contar que su denuncia verbal fue cerrada por el Ministerio Público por falta de pruebas. Ante esa tremenda declaración, el comandante de la policía boliviana, Johnny Aguilera, manifestó que de acuerdo a las investigaciones realizadas, el psicópata poseía conductas fetichistas y que bajo estos nuevos elementos se construirá un nuevo perfil. Hasta el momento las víctimas eran de sexo femenino, pero hemos encontrado que el sujeto no solo tenía relaciones con damas, sino de otro tipo. Por eso nos llama poderosamente la atención el hecho de que hubiera aparecido la prenda de vestir en un hombre. Esto nos tiene que llamar a la suspicacia, explicó Aguilera. Señaló que continuarán con las excavaciones sobre el inmueble para buscar si es que existen otras víctimas enterradas. Hasta el momento existen 77 personas que fueron abusadas y extorsionadas por este asesino serial. En este domicilio hallaron anillos de 15 años de promoción en la casa del psicópata sexual. Se paralizó la demolición mientras se colectan más datos. La madre de la joven Iris, que fue asesinada por este psicópata, pide pena de muerte o castración para este psicópata sexual. También se sabe que la fiscalía convocará a declarar a la madre y a las 2 hermanas del psicópata sexual. La madre de Iris, víctima del psicópata sexual, denunció que la policía dijo que ella se habría escapado con su enamorado o sería un autosecuestro, razones por las que dejaron de buscar a su hija. ¿Qué opinan ustedes frente a estos datos realmente escalofriantes sobre este psicópata sexual? En los próximos días excavarán toda la zona donde está ubicada el inmueble de esta persona para buscar más víctimas. Seguramente en los próximos días se irán descubriendo más víctimas de este psicópata. ¿Qué opinan ustedes frente al accionar de la policía, de la fiscalía y de la justicia en Bolivia frente a este caso? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.